¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, y en este caso no es el Company of Hero 3, sino el Napoleon Total War. Este es un mod del Napoleon Total War que se llama The Great War, que se trata básicamente de la Primera Guerra Mundial. La verdad que lo estuve probando un poco, vamos a enseñar cómo se instala y tal, pero ahí, como pueden ver en imágenes, mod brutal, hasta para jugar una multi. Hasta para jugar para multi, la verdad que está espectacular. Vamos a ver un poquito ahí la batalla, las explosiones, los sonidos. La verdad que es un mod que está muy, pero que muy bien hecho. Este mod también tuvo su premio, ¿ok? En el 2014 la gente de Creative Assembly le dio un premio, ¿no? Como mejor mod. Y la verdad que se nota, está muy, pero que muy guapo el mod. Es un mod también que tiene su campaña, ¿ok? Su campaña con edificios únicos y eventos únicos que la verdad que están muy, pero que muy interesantes para jugarse una campaña. La verdad que he jugado un poco al mod y súper recomendado. Ilustraciones espectacular, cambia toda la interfaz del juego, literalmente la interfaz cambia. Todos los menús y tanto las tecnologías como van a ver en el video cambian totalmente. La verdad que está muy, pero que muy bien, gente, el mod. Las batallas son, como vieron recién, impresionantes. En la batalla naval también noto algún que otro cambio. Seguramente han puesto modelos nuevos de barcos y tal. Las miniaturas de las unidades son espectaculares. La verdad que bueno, es un mod que tuvo ese premio de parte de Creative Assembly, porque la verdad que es un trabajo espectacular que han hecho. Tanto los eventos, tanto las miniaturas de las unidades, edificios, rediseño de todo lo que es la interfaz de juego en la campaña en sí misma. La verdad que un trabajo importante, y recomiendo bastante jugarlo, la verdad. Está muy, pero que muy bien. Edificios cambiados, ahí como se puede ver en este pequeño vídeo de la campaña. La verdad que está bastante, pero bastante bien. Para echarle una probada o una campaña COP con algún amigo, la verdad que está muy bien. Así que, gente, les paso a enseñar cómo se instala, que no es tampoco tan difícil, pero bueno, tiene su truco, ¿ok? Así que nada, gente, vamos a ver cómo se instala. Bueno, gente, vamos a proceder a instalar. Como saben, siempre les dejo el link en la descripción. En este caso es de MOBA, lo vamos a descargar de MOBA. Actualmente hay una versión que es la más nueva que ha salido, que es la versión 6.1, pero está en beta y crashea bastante, ¿ok? Ya el juego de por sí crashea y la versión 6.1 crashea un poco más. Pero vamos a descargar en este caso la 5.1.5, que es la versión aparte que tiene para jugar multijugador campaña, aparte de todo, ¿ok? Así que nada, gente, vamos a descargar lo primero, que es la versión full, que vendría a ser acá, dice full version, la 5.1, que acá está, es la más pesadita, la verdad pesa 987 megas, el RAR, ¿ok? Después vamos con la 5.1.2, 5.3, todas las partes hasta llegar a la última. Sacando la primera, que es la 5.1, las otras son bastante livianitas. Los archivos pesan 23 megas, acá como lo pueden ir viendo, no pesa nada, este no pesa absolutamente nada y estos no pesan nada. Igualmente yo lo tengo todo descargado, gente, en mod de Napoleón. Acá tengo la carpeta ya hecha, ok. Tenemos que ir paso por paso. Vamos a ir porque se complica un pelín, ok. Vamos a ir con la versión 5.1, no es tan complicado de instalar, pero les voy a explicar cómo se hace. Es un RAR, le damos doble clic y hay una carpeta adentro de data, ok. Hay dos carpetas, la que se llama The Great War, que es, bueno, el juego, y la campaña, ok. Lo que tenemos que hacer básicamente es entrar a la carpeta del Napoleon Total War, que en este caso se los voy a explicar cómo se hace más rápido por Steam. Por Steam mismo se puede hacer, que es en su carpeta de Napoleon, donde ustedes los tengan. En este caso yo voy a ir a propiedades aquí en el Napoleon, y voy a ir a donde dice archivo, explorar, archivos locales y explorar, y ahí me va a abrir la carpeta que acá la abrió seguramente. Acá está Napoleon Total War, ok. En la carpeta de Napoleon lo que tenemos que hacer es entrar a data, y en la carpeta data tenemos que poner estos archivos, ok, los que están adentro del RAR. El RAR 5.1, adentro del archivo está The Great War y campaña. The Great War lo ponemos directamente en la carpeta de data, y campaña va en la carpeta campaña, ok, va en la carpeta campaña.
Bueno, gente, ahí se copió The Great War. Se copió y vamos a entrar en campaña y vamos a mandar en campaña en... Uy, cualquier cosa acabo de hacer, perdón. No me hagan caso, no me hagan caso. Ya estamos en la carpeta campaña. Básicamente tenemos que arrastrar esto o arrastrar la carpeta campaña, es exactamente igual. Es reemplazar archivos. Básicamente, esta es la versión, con esto tendremos la versión 5.1. Bueno, corresponde hacer lo siguiente con las otras actualizaciones del mod. Que vienen, por ejemplo, la 5, vamos a ir con la 5.12, que es la que viene ahora, 5.1.2, perdón. Que básicamente trae lo mismo. Adentro de esto, el Leame no quiero abrirlo. Adentro de esto tiene el data y en el data tiene las mismas dos carpetas. Que básicamente lo que podemos hacer también es agarrar todo esto y estirarlo acá. Hace exactamente lo mismo. Ok, nos va a pedir reemplazarlo, lo reemplazamos, perfecto. Esta es la versión 5.1.2. Ahora vamos con la .3, que la .3 es esta. Ojo a eso porque tiene otro nombre. Esta es la .3, que básicamente en este caso lo que hay que hacer de diferente es agarrar todo esto y ponerlo en la carpeta data directamente así, como va. Ahí está perfecto. Todo adentro de la carpeta del Napoleon. Y ahora vamos a agarrar, pusimos el 3, falta el 4. La versión 5.1.4, que básicamente es lo mismo. Tiene data y tal. Entonces vamos acá, lo metemos en el Napoleon. Y ahora no hay que reemplazar, lo reemplazamos, ya estaría actualizado. Y la última, que es la 5.1.5. Hay que hacer otra vez exactamente lo mismo. Es bastante sencillo este apartado. En esta aparece diferente porque aparece el data. Ah, no, aparece igual. No dije nada. Extraemos aquí también y nos va a reemplazar todos los archivos. ¿Sí? Le decimos que sí. Y básicamente ya estaría el juego instalado. La forma de ejecutar el juego se ejecuta adentro de la carpeta de Great War. Adentro de esta carpeta hay un archivo que se llama Launcher, ¿ok? El Launcher, como saben, pueden enviarlo al escritorio, como les sea más sencillo a todos ustedes. O si no, ejecutarlo, yo lo ejecuto como administrador directamente dentro acá. Pero bueno, lo tengo en escritorio también por si acaso. Ok, y acá nos va a salir el menú del Launcher. En el menú del Launcher básicamente lo que tenemos que hacer es no tocar absolutamente nada. Yo esto lo pongo instalar mod. Siempre lo hago. También háganlo, por si acaso. Porque crea ahí como un backup. Seguramente se tendrá que hacer. Yo por inercia lo hice y me quedó bastante bien. Acá, bueno, estos son opciones que, bueno, pueden ir tocando. Mod setting. Estos de mod setting no toquen absolutamente nada. No toquen nada de esto que dice extra y tal. Déjenlo tal cual como está. Y para empezar el mod solamente tienen que poner en Launcher Mod y ya empieza el mod. La verdad que es sencillo de instalar. Cualquier cosa me pueden escribir en los comentarios. Que lo respondo enseguida. La verdad que estoy siempre aquí. Por cualquier error que a la instalación, ¿ok? Con respecto al juego, el mod crashea. Ahí dice 5.1.4, pero es la versión la más nueva, la más estable, por decirlo así. Cualquier cosa me pueden escribir en los comentarios si tienen un problema para instalarlo y tal. Espero que se haya entendido. La verdad es bastante sencillo. Así que nada, gente, poco más. No se olviden de darle like, compartir a algún amigo que le guste el Total War. Y más esta época que es bastante interesante para jugar. Y está muy guapo para jugar una batallita multijugador con algún amigo. Así que nada, gente, poco más. Desde ya muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video. A cuidarse mucho. Hasta otra.